Vale, vamos a sumergirnos en esto. Cada vez que pulsamos una tecla, movemos el ratón o simplemente miramos la pantalla, ocurre de verdad algo fascinante. Un movimiento puramente físico se traduce de forma casi mágica e instantánea al código digital que procesan las máquinas. En esta explicación vamos a explorar en profundidad exactamente cómo sucede esa traducción milimétrica. Vamos a ver cómo la tecnología actúa como intérprete entre la intención humana y el procesamiento puro y duro de datos. Para organizar bien las ideas y que este análisis sea lo más claro posible, vamos a seguir 5 pasos. 1. El puente humano-ordenador. 2. Anatomía del teclado. 3. Traduciendo el tacto a datos. 4. Navegando con el ratón. Y 5. La visualización del monitor. Así de simple. Sección 1. El puente humano-ordenador. Fundamentos de los periféricos. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y establezcamos la base fundamental antes de diseccionar cada dispositivo por separado. Técnicamente hablando, un periférico microinformático es ese dispositivo independiente y auxiliar que conectamos a la máquina. Pero en la práctica, son los grandes comunicadores del sistema. Es decir, sin ellos, un procesador increíblemente potente estaría literalmente sordo, ciego y mudo. Son las puertas y ventanas del ordenador hacia el mundo físico, creadas única y exclusivamente para permitir que interactuemos con ellos. Y dependiendo de cómo fluye la comunicación, estos dispositivos se agrupan en 3 categorías lógicas. Los de entrada que introducen datos externos para ser procesados, como el teclado o el ratón. Los de salida, que nos devuelven los resultados, como un monitor o una impresora. Y luego están los de entrada y salida, como las pantallas táctiles actuales, que hacen ambas cosas simultáneamente. Es un enfoque brillante porque fusionan el punto de interacción táctil con la entrega visual de datos. Pasamos a la sección 2. Anatomía del teclado. El comunicador esencial. Vamos a centrar la atención en la herramienta de entrada de texto por excelencia. Y es que el teclado sigue siendo absolutamente vital para enviar instrucciones directas usando letras y símbolos. Y esto ilustra de maravilla cómo se organiza un modelo expandido clásico de 105 teclas. La distribución no es para nada aleatoria, están agrupadas por función. Tenemos el teclado alfabético principal, el bloque numérico a la derecha, las teclas para mover el cursor y esa fila superior de funciones. Pero ojo a este detalle curioso, la disposición general de las letras mantiene el formato QWERTY. Sí, una herencia directa concebida en 1878 pensada para evitar que las antiguas máquinas de escribir mecánicas se atascaran. Resulta increíble que un diseño del siglo XIX siga dominando por completo nuestra tecnología actual, ¿verdad? Sección 3. Traduciendo el tacto a datos, dentro de los interruptores. Porque, sinceramente, la verdadera maravilla de la ingeniería no es cómo están dispuestas las letras en la superficie, sino la magia electromecánica que ocurre justo por debajo. Si abrimos la carcasa, existen 2 tecnologías predominantes para registrar la pulsación. Por un lado, los mecánicos. Estos utilizan pequeños interruptores individuales que proporcionan esa respuesta táctil y sonora tan clara. Por eso son los grandes favoritos de puristas y gamers. Aunque, claro, son más costosos y bastante sensibles al polvo. Por otro lado, tenemos la opción más extendida y económica, los teclados de membrana, que básicamente funcionan con capas de goma y contactos eléctricos. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta diapositiva es ver el esqueleto interno oculto de ese sistema de membrana. Funciona así. Al presionar la tecla, el dedo empuja la goma hacia abajo. Esta simple acción física hace que 2 finas pistas conductoras entren en contacto en la placa inferior. Y en ese instante exacto, ¡pam!, se cierra un pequeño circuito eléctrico, dando el pistoletazo de salida al procesamiento digital. Ese chispazo inicia una especie de microcarrera de relevos invisible a una velocidad pasmosa. Primero, el circuito detecta la corriente y genera lo que llamamos un código de muestreo o scan code. Luego le avisa al procesador principal. El procesador va a la memoria y lee qué tecla acabamos de accionar. Comprueba si por casualidad hay otra tecla pulsada a la vez, como control o mayúsculas, y finalmente traduce todo ese impulso eléctrico en el carácter correcto basándose en la configuración del idioma. Todo esto en milisegundos. Es una locura. Pero claro, ese código tiene que llegar a la placa base. Y ahí entran en juego las conexiones físicas. Si miramos atrás, la tecnología PS2 tradicional enviaba los datos organizados en bloques de 11 bits, usando un pin exclusivo para datos y otro sincronizado con la frecuencia del reloj del sistema, transmitiendo entre 10 y 20 kHz. En contraste, el estándar USB actual lo cambió todo. Utiliza 2 hilos denominados datos positivos y datos negativos para mover esa misma información de una forma universal y sumamente eficiente. Sección 4. Navegando con el ratón. Traduciendo el movimiento de la mano.
Dejamos atrás la precisión de las teclas y pasamos a ese dispositivo que transformó para siempre la navegación digital, un invento que se popularizó masivamente cuando llegaron las interfaces gráficas. Las funciones del ratón dictan nuestra fluidez en la pantalla. El botón izquierdo es el gran selector y ejecutor. El derecho, por su parte, despliega un menú contextual superútil con opciones adaptadas a cada momento. Y la rueda central, que llegó después, nos aporta esa capacidad vital de desplazarnos verticalmente y aplicar zoom. Lo mejor de todo es que el sistema operativo permite cambiar y reconfigurar estas funciones, invirtiendo los botones para adaptar la experiencia a la comodidad de cualquier persona. Pero el mecanismo que capta el movimiento de la mano ha dado un salto gigante. Los modelos antiguos dependían de una bola interior de acero recubierta de caucho que al rodar por la mesa movía unos cilindros físicos internos. Una idea muy ingeniosa, la verdad, pero propensa a acumular polvo y fallar. Hoy en día reinan los ratones ópticos, que eliminan toda esa mecánica y se basan puramente en proyectar luz sobre la superficie de trabajo. Así que el punto crucial es entender cómo un simple rayo de luz equivale a movimiento. Es fascinante. Un diodo emite luz hacia la superficie. A medida que desplazamos el dispositivo, las imperfecciones de la mesa hacen que esa luz rebote de forma distinta hacia el interior. Un sensor interno súper preciso, el fototransistor, capta esas minúsculas variaciones lumínicas y traduce ese baile de reflejos en instrucciones eléctricas exactas para mover el cursor. Llegamos a la sección 5, la visualización del monitor. El ordenador responde. Hasta este momento solo hemos hablado de introducir información, pero el ciclo exige una respuesta, y el ordenador nos contesta de manera brillante a través de su gran ventanal, el monitor. Y atención aquí, porque para mostrar esa respuesta visual, el monitor no proyecta la imagen de golpe, utiliza un barrido secuencial que va a toda máquina. Imaginemos que el monitor lee la pantalla igual que nosotros leemos un libro, empezando desde la esquina superior izquierda, iluminando cada punto en una línea horizontal, bajando a la siguiente línea y repitiendo la tarea hasta el rincón inferior derecho. Hace esto tan extremadamente rápido que supera la percepción de nuestros ojos. Un detalle fundamental es que la nitidez de ese texto que leemos depende completamente del tamaño del punto. Un estándar muy adecuado ronda los 0,28 milímetros de distancia entre los diminutos puntos de luz que forman un píxel. Y la regla es sencilla. Reducir esta distancia microscópica significa aumentar drásticamente la claridad y la definición, lo que se traduce en mucha menos fatiga visual en el día a día. Pero claro, pintar la pantalla de esa forma es un auténtico maratón matemático para la tarjeta gráfica. Pongamos los datos sobre la mesa. Con una pantalla de resolución estándar de 1920 por 1080, si la imagen necesita refrescarse 60 veces cada segundo para ser fluida, la tarjeta debe generar un barrido incesante. Mandar toda esa información exige unas frecuencias asombrosas de 64,8 kHz. Es literalmente una sinfonía de velocidad invisible vibrando detrás del cristal. Hemos trazado todo el viaje, desde la simple presión de un trozo de plástico y la captura de luz en una mesa, hasta la frenética pintura digital que ocurre frente a nuestros ojos. Este análisis nos demuestra que, por ahora, seguimos dependiendo firmemente de interruptores mecánicos y superficies de cristal, pero considerando cómo avanza la ingeniería óptica y de sensores, resulta inevitable preguntarse, ¿cuál será el siguiente nivel evolutivo que reemplaza por fin al ratón y el teclado? ¿Cómo cruzaremos la frontera hacia el mundo digital en el futuro? Es una gran incógnita que sin duda merece la pena reflexionar.